Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias. Se cumple un año de la guerra en Israel. El 7 de octubre de 2023, un ataque terrorista de Hamas a Israel provocó 1.195 muertes y cambió a todo Oriente Medio. Fue la jornada más letal para el pueblo judío desde el Holocausto. Y a estos 12 meses se conmemoran también con los nuevos ataques que lanzó Israel en toda la franja de Gaza, alcanzando un hospital y una mezquita que era utilizada como refugio. 45 palestinos murieron y la cifra de muertos por toda la guerra ya llega a los casi 42.000 muertos en la franja de Gaza. Entre tanto, en la frontera norte siguen los enfrentamientos entre el ejército de Israel y en el Líbano también hay nuevos ataques, al igual que las diferentes medidas que se han tomado en la frontera con Irán, donde también se ha expandido esta guerra. A propósito, las comunidades judías en Colombia lamentaron que algunos sectores no hayan condenado esta masacre, un mensaje de manera indirecta para el presidente Gustavo Petro. También funcionarios del FBI advierten sobre posibles amenazas y ataques terroristas en Estados Unidos en este primer aniversario del 7 de octubre. Y el Papa Francisco convocó hoy para una jornada de oración y ayuno por la paz en el mundo, en especial en esta zona de Oriente Medio. En noticias de Colombia, fin de semana accidentado, 49 accidentes que dejan 15 muertos y 109 heridos. El más grave ocurrió en Cundinamarca, donde fallecieron 5 estudiantes de veterinaria luego de que el bus en el que iban a hacer una práctica comunitaria sufriera una falla en los frenos y chocara contra el barranco. La Corte Constitucional tumbó partes del decreto que permitía al Instituto Nacional de Vías Regionales, INVIR, realizar contrataciones directas con comunidades y juntas de acción comunal sin un límite de cuantía. Siguen los ecos entre los enfrentamientos entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe ante la propuesta del mandatario de reactivar una mesa de diálogo con exjefes paramilitares. De acuerdo con lo que dijo Uribe, esta pelea habría frenado la venta de 192 hectáreas de la hacienda El Ubérrimo, que serían o pasarían a manos de la Agencia Nacional de Tierras. También fue un fin de semana violento en el país, 4 masacres que dejaron 12 personas muertas. 2 de estas masacres se dieron en el norte de Santander, una en el Valle y la más grave en Santander, donde fueron asesinados adolescentes de 12, 15 y 16 años. Y al menos 100 personas, entre miembros de la fuerza pública y la comunidad, intensificaron la búsqueda de Sofía Delgado, la niña de 12 años que completa una semana desaparecida en Candelaria, en el Valle del Cauca. En noticias deportivas, el piloto colombiano David Alonso se proclamó campeón del mundo en Moto3, ganando con autoridad en la competición en Japón y avanzando a la siguiente categoría a sus 18 años. Y estamos atentos también en deportes a la convocatoria y a la concentración de la Selección Colombia en Bolivia. El juego será este jueves y la novedad tiene que ver con el lateral del Atlético Nacional, Andrés Felipe Román, quien sería el reemplazo oficial de Daniel Muñoz luego de que este sufriera una lesión. Todo el desarrollo de estas y otras noticias lo puede encontrar en bluradio.com. También nos leemos en @BluRadioCo. Continúen con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy. Estás escuchando Mañanas Blue. Ahora 5 de la mañana, 34 minutos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este día, lunes 7 de octubre, con las noticias de Colombia y el mundo. Amanece muy temprano, también anochece muy temprano. Tenemos una temperatura ahora en Bogotá, 9 grados centígrados. Están abiertos, funcionan todos los aeropuertos de Colombia en caso de que usted tenga vuelos pendientes. A esta hora con las noticias, también los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Hola Néstor, feliz inicio de semana para usted y para todos los oyentes. La principal conversación en redes sociales son los mensajes de felicitación, los aplausos, la celebración de numeral Alonso. Esa es la tendencia para reconocerle a David Alonso, de apenas 18 años, lo que logró este fin de semana en el mundo del motocross, en el mundo de las motos en Colombia. Campeón en Moto3, este jovencito se está robando todos los comentarios en redes sociales. Motociclismo, ¿no es Motociclismo, sí, en Moto3. No, este es motociclismo en pista, es el campeonato de Moto3. Que está después del Moto 1, que es el más grande, el Moto 2, que es el mediano, y el Moto 3,
que es donde está el semillero del motociclismo internacional. Y por eso coinciden los comentarios en decir que el futuro de este Colombo español es gigante. Tiene 18 años, nació el 25 de abril del 2006, Néstor, y si bien nació en Madrid porque su papá, Agustín Alonso, es de Madrid, pues él saca la bandera de Colombia y canta el himno de Colombia porque también es colombiano, por su mamá, Sandra Gómez, que nació en Bucaramanga y que aunque desde muy joven toda la familia ha estado en Madrid, él también se siente colombiano. Él se siente colombiano. Sí. Fue muy amable de poner el himno de Colombia. En su identidad, cuando se identifica a David Alonso, aparece como colombiano. Sí. Pero la verdad es que es español. Sí, es español. La verdad es que se la hizo colombiana es su mamá. Y entonces en honor a ella, y él lo cuenta así en su propia página web, dice honor a ella que saco la bandera de Colombia. Toda la carrera, inclusive la solicitud de apoyo del Ministerio del Deporte, es por cuenta vía materna. Sí, claro, porque sus abuelos, los papás de doña Sandra Gómez, siguen en Bucaramanga. Esa es la relación que tiene este piloto de 18 años que compite con el número 80 con Colombia, y por eso decide poner el himno de Colombia, y por eso muchos esta mañana estamos conociendo su historia, él que se montó a una moto desde los 5 años. De colombiano, pues tiene un poquito de rebote por la mamá, sí. Pero ese muchachito va a ser un crack del deporte internacional y nos va a meter por fortuna a hablar de motociclismo. Claro, y nos va a poner a mirar ese deporte, nos va a poner a salirnos un poquito del fútbol o del tenis para entrar a hablar de este deporte. No es la única tendencia, muy rápido le quiero contar otras dos. Es tendencia numeral Mancuso por el evento de la unidad de víctimas el viernes en Bogotá, que literalmente se le estaba saliendo de las manos a la directora, que termina diciéndole precisamente a los asistentes, entre ellos víctimas de Mancuso, que no le reclamen en público, que se reúnan mejor con él en privado. Termina Mancuso reunido por un momento con una de esas líderes de víctimas y al final se retira, se va del evento. La tendencia es Mancuso, que se ha convertido incluso, Néstor, en la razón de una nueva diferencia entre el presidente Petro y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Increíblemente, Mancuso ahora parece el mejor amigo de la izquierda, parece el mejor amigo del presidente Petro, y silenciando a las víctimas que no pudieron quejarse públicamente contra Mancuso. Sí, que les piden que lo hagan en privado, que se quejen y hablen con él y de él en privado. Lo que hay que ver, ya les vamos a contar la historia de Mancuso, porque estuvo el jueves con el presidente en Montería, esto fue en Córdoba, y el fin de semana repitió Mancuso, pero en Bogotá. Sí, señor. Y por último es tendencia Robledo. ¿Vio el nuevo libro? Vi el nuevo libro, bueno, se llama Sin pelos en la lengua. Este es el libro. Y vi que no le gustó a la izquierda, no le gustó al petrismo. No le gustó mucho porque él habla en ese libro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Fue presentado en la Feria del Libro de Pereira. Y allí en el libro dice que el presidente Petro se cree el Mesías, que es manipulador, que no ejecuta ni trabaja, y eso hace que al doctor Robledo le caigan encima en la izquierda. Le preguntan... más que la izquierda, los petristas, digamos. Sí, que qué haría él, que de qué hablaría su libro si no fuera de Petro. Y entonces él le responde en Twitter, dice que el libro, el 20% es de este gobierno, el 80% restante de gobiernos anteriores. Es un libro de política y gobiernos escrito por un hombre, usted tiene razón, que tiene una mirada de izquierda, como es el doctor Robledo, pero que no cayó bien entre el petrismo. Camila, gracias. 5 de la mañana, 38 minutos. Sobre la épica victoria que se corona anticipadamente campeón del Moto 3, que es el Mundial de Motociclismo de 125 centímetros cúbicos. La noticia deportiva de este fin de semana, Juan David Rivera. Néstor, buenos días. David Alonso, el piloto colombiano nacido en España, hizo historia. Alonso campeón Colombia, Alonso campeón Colombia, Alonso campeón, Alonso campeón, Alonso campeón. Campeón del mundo de Moto 3. El piloto que corre bajo la bandera colombiana ganó el Gran Premio de Japón de Moto 3 y a falta de 4 grandes premios ya es campeón mundial de la categoría. David Alonso, de 18 años, se convierte así en el primer colombiano campeón mundial en motociclismo, y es que su temporada ha sido maravillosa. Ganó en 10 de las 16 carreras que se han corrido en la temporada hasta ahora, y en Japón tuvo otra destacada actuación. Partió desde el tercer lugar, durante el transcurso de la carrera cayó hasta el 7º puesto. Faltando 10 vueltas se puso en la 6ª posición y empezó a imponer ritmo en busca de la punta, posición que alcanzó a falta de 4 vueltas. Ahí va David, ahora lidera, mirá, aplauden, David quiere cerrar esto con un monio.
David quiere el presente mayor, no solo el título, sino la 10ª victoria. En la celebración del triunfo y con los medios oficiales de MotoGP, Alonso leyó una emotiva carta que había escrito la noche anterior a la carrera. Es por la noche y solo tengo ganas de llorar. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo, y se me aguan los ojos. No sé si soy realmente consciente de la situación, ni si estoy preparado para ello. Es el sueño que siempre he querido desde pequeño y ahora que lo tengo ahí delante, a solo unas horas, es cuando más lejos parece estar. Lo único que sé es que si mañana, sobre las 12, estoy leyendo esta carta, significa que sí, que lo he logrado. En la temporada aún faltan 4 premios. El primero de los que faltan se correrá el 20 de octubre en Australia. Juan David Rivera, Blue Radio. Juan David, ese niño va a ser, 18 años, todavía muy jovencito, va a ser grande seguramente en el motociclismo. 5:40 minutos, esta madrugada se anuncian los ganadores del Premio Nobel de Medicina. Ojo, comenzamos la temporada de los premios Nobel. Medicina, este año 2 norteamericanos, se llaman Victor Ambros y Gary Ruvkun, que ganaron porque descubrieron un principio fundamental que rige la regulación de la actividad genética. Desde Europa, desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. En efecto, estamos comenzando la semana Nobel. Mañana vendrán física, química, literatura, paz y finalmente, dentro de justo una semana, el de economía. Pero, yendo a lo de hoy, a lo que hemos conocido esta mañana, efectivamente, Victor Ambros, Gary Ruvkun, los dos estadounidenses, por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica posttranscripcional. Comprender la regulación de la actividad genética ha sido siempre un objetivo importante durante muchas décadas en la medicina, porque si la regulación genética falla puede provocar enfermedades graves como el cáncer, la diabetes o aún peor, enfermedades autoinmunes. Así que la información almacenada en nuestros cromosomas se puede comparar con una especie de manual de instrucciones, y este microARN habla de la regulación que hace que cada célula sepa lo que tiene que hacer. A veces las células, y esto es una manera muy gruesa de explicarlo, no saben exactamente lo que tienen que hacer, y eso produce enfermedades, como decimos, como el cáncer. Uno de los propios ganadores, Victor Ambros, hace 5 años explicaba en una entrevista cómo eran entonces sus avances científicos, cómo era lo que estaba estudiando, que hoy le ha dado el premio Nobel. And microRNAs are part of the sort of the toolkit that cells have available to them, so available to regulate and coordinate gene expression, essentially in response to changing conditions. Una caja de herramientas que tienen a su disposición las células. Ahora sabemos que con su descubrimiento el genoma humano codifica más de 1000 microARN, es decir, el ácido ribonucleico en su mínima expresión. Su descubrimiento ha revelado una dimensión completamente nueva de la regulación genética, y esos microARN están demostrando ser fundamentalmente importantes para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Conocerlos o conocerlos más hará que sea más fácil prevenir estas enfermedades. Como decíamos al inicio, mañana tendremos Premio Nobel de Física, Néstor. Gracias, Enrique. 5:43 a.m. El fin de semana el gobierno Petro presentó su propuesta de un gran acuerdo nacional que establece, entre otras cosas, por ejemplo, que el presidente Petro no buscará la reelección, se compromete a desescalar el lenguaje. Es un compromiso a varias bandas. El presidente Petro y su ministro del Interior presentaron un documento que tiene 9 puntos. Entre ellos, el compromiso de que no va a alterar el calendario electoral, que no va a buscar la reelección, seguridad y erradicación de la violencia en el ejercicio de la política, respeto a las normas electorales, transformación territorial de los municipios, crecimiento económico con equidad. De ese acuerdo nacional dependerá el futuro político, menos de 2 años que le quedan de gobierno al presidente Gustavo Petro, su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El segundo tema es más que un acuerdo, un compromiso del gobierno nacional frente a tantas fantasías que se inventan los sectores de oposición, de dar absoluta tranquilidad de que aquí se van a respetar las reglas de juego, se va a respetar el calendario electoral. No hay en ningún momento en el gobierno, como lo hemos dicho de todas las maneras, un intento de cambiar la figura de la no reelección presidencial. Y entre otras cosas, el tema de desescalamiento del lenguaje querría decir que el presidente Petro va a cambiar. El que un día dice que quienes gritan fuera Petro son los mismos que cometieron las masacres, los asesinatos, el exterminio de la Unión Patriótica, que dice asesinos a diestra y siniestra, que todo lo que está en desacuerdo con él dice que es fascismo y extrema derecha.
ahora el presidente Petro, a través del ministro del Interior, y a las periodistas que no les gustan, les dice muñecas de la mafia. El presidente Petro se ofrece también, ojalá, a desescalar esta guerra verbal en la que vivimos metidos. Del partido de la U, el parlamentario Víctor Salcedo. Pero es imposible hacer un acuerdo cuando el gobierno insiste en invitar solamente a los amigos a las mesas de trabajo. Así no se concerta. Y si hay que desescalar el lenguaje, pues habrá que quitarle el Twitter al presidente. 5:45 minutos. El gobierno tiene una idea de convertir este acuerdo nacional, una especie de acuerdo de paz, de no agresión mutua, en la plataforma para relanzar el gobierno en el año y medio largo que le queda. Juan David Ríos. Néstor, mire, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presentó ya su acuerdo nacional llamado Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia. Ahí hay varios puntos importantes. Uno, el respeto por la Constitución y no a la reelección. En total, estamos hablando que son 5 puntos, en donde también se busca la erradicación de la violencia en el ejercicio de la política y un compromiso para el crecimiento económico, entre otros. Y le cuento que desde algunos sectores políticos apoyan ya este acuerdo del gobierno, mientras que otros están mencionando que a ellos no los dejan ni siquiera participar en la construcción de reformas sociales. Pero le cuento que el gobierno asegura que convocará a todas las fuerzas políticas, autoridades regionales y organizaciones gremiales para participar en el diálogo de este acuerdo nacional. Juan David Ríos, Blue Radio. Juan David, 5:46 a.m. A propósito, el gobierno sigue paseando a Salvatore Mancuso, que fue el gran asesino de Colombia, que en algún momento la izquierda decía estuvo aliado con el expresidente Uribe. Ahora, por conveniencias políticas, aparece un día con el presidente Gustavo Petro intercambiando sombreros como si fuesen mejores amigos. Ahora lo lleva la unidad de víctimas a un encuentro con víctimas que hubo este fin de semana en Bogotá. Encuentro en el que Mancuso pidió perdón por sus miles de crímenes. Quiero de corazón pedirles perdón por el daño, por el dolor, por el sufrimiento. Hay hechos cometidos que quisiera devolver el tiempo porque sé que son hechos que no se pueden revertir. Una particularidad de este encuentro de las víctimas: a ellas, a las víctimas, no las dejaron hablar, no les dejaron decirle a Mancuso lo que querían, lo cual originó la molestia y los gritos de las víctimas. Esa compañera de salud, sí, ella va a hablar con él, vamos a seguir con el programa. Y lastimosamente el día de hoy nos encontramos en un evento en el que seguramente nos hemos gastado unos cuantos miles de millones, mismo dinero que serviría para poder reparar. La que dice ella va a hablar con él, pero que lo haga en privado, es la directora, la organizadora del evento, la directora de la unidad de víctimas, que parecía la amiga de Mancuso. Mancuso, protagonista nuevamente, después de pagar una condena en Estados Unidos, protagonista de las controversias en la Colombia del 2024. Mateo Piñeros. Néstor, buenos días. Han sido las polémicas de Salvatore Mancuso en eventos donde hay presencia de las víctimas. Primero estuvo en una entrega de tierras del gobierno en Montería. Mancuso pidió perdón frente al presidente por la violencia paramilitar. Posteriormente, el ex jefe de las autodefensas le entregó a Petro un sombrero volteado en el que se leía un mensaje que decía "Vamos juntos por la paz". Petro se quitó el sombrero que él tenía y se lo dio a Mancuso. Para algunos es una imagen sobre reconciliación, pero para otros sectores la escena es una burla a las víctimas. Posteriormente, en otro evento, pero ahora en Bogotá, Mancuso pidió perdón a otro grupo de víctimas, pero algunos de los asistentes le reclamaron porque consideran que este espacio debe hacerse es en los territorios. Lilia Solano es directora de la unidad de víctimas. Pasa compañera del salón, sí, ella va a hablar con él, vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él. Las víctimas presentes en este evento aseguraron que Mancuso no solo debe pedir perdón, también le pidieron que se comprometa con la búsqueda de los desaparecidos y que vaya a los territorios donde los paramilitares cometieron las masacres, los desplazamientos y el despojo de tierras, entre otros crímenes. Mateo Piñeros, Blue Radio. Mateo, gracias. Increíble esta cercanía del gobierno Petro. Era impensable con Salvatore Mancuso, que es el representante de los horrores cometidos por el paramilitarismo en Colombia. Son las 5:49. En Barranquilla, finalmente, Shakira decidió cambiar la fecha de su concierto, lo anticipó un día para que no coincida con la Guacherna. Celebran en Barranquilla. Vanessa Saldarriaga.
Néstor, buenos días. El anuncio lo hizo el pasado viernes sobre las 7:30 de la noche a través de su cuenta de X, donde dijo que viva el carnaval, y allí señaló que adelantaba un día la fecha de su concierto en la capital del Atlántico para el 20 de febrero para no inoportunar con la fiesta de la Guacherna, que recordemos hace parte del patrimonio oral e inmaterial del carnaval de Barranquilla. Los barranquilleros han celebrado este anuncio, pues así podrán disfrutar de estos dos eventos. Se mostraron incluso esperanzados de que Shakira participe en el desfile de la noche de Guacherna, pues la cantante acompañó su anuncio con el siguiente mensaje: quiero festejar la Guacherna con toda mi gente. Esto dice sus fans. Se prendió el carnaval con esta noticia y vamos a disfrutar de estos dos grandes eventos sin duda alguna. Me siento muy orgullosa como barranquillera de que Shakira haya adelantado su concierto y bueno, también emocionada por la expectativa que se generó. Y al parecer este cambio a la fecha lo anunció luego de haber sostenido una conversación telefónica con el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, en el que estuvieron planeando cómo hacer mejor esta fiesta. Incluso también el mandatario estuvo celebrando en su cuenta de X el cambio de fecha, anticipándolo entonces para el 20 de febrero en medio de lo que será un homenaje que se le hará a esta artista durante los carnavales del 2025. Barranquilla amanece con 28 grados. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Y a propósito del presidente Petro, dan nuevas ideas sobre el futuro de Ecopetrol, no enfocada, dice él, en hidrocarburos, sino, dice el presidente Petro, hay que meter a Ecopetrol en los temas de inteligencia artificial. Lo dijo desde Villavicencio. Entonces, Ricardo, usted que ha estado en las reuniones, Ecopetrol tiene que hacer una especie de exorcismus, porque, o sea, quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. Pero aquí, digamos, obviamente se puede expandir, porque solo hay que juntar energía limpia a través de las redes de electricidad y la generación eléctrica. Exorcismo, dice el presidente Petro para Ecopetrol. La verdad, no entiendo qué quiere decir, lo confieso, que tiene que ver Ecopetrol y la producción de hidrocarburos con la inteligencia artificial. Tampoco lo explicó mucho el presidente, que a propósito no le gustaba la inteligencia artificial, que hasta hace apenas algunos días, en agosto de este año, había dicho que la inteligencia artificial era un invento del capitalismo. Creo que esto de la inteligencia artificial amerita un gran debate político en todo el sentido de la palabra. Este tema tiene que ver indudablemente con el capitalismo, y voy a ponerlo en esos términos. Es un fruto del capitalismo. No se conocía ni siquiera sus antecedentes en otro tipo de formas de producir o de consumir. Es el desarrollo tecnológico último del capital. Bueno, dicho diferente a las interpretaciones del señor presidente de que ahora quiere a Ecopetrol enfocado en la inteligencia artificial, lo cierto es que el fin de semana fue de celebración por el hallazgo de Sirius, que es la gran plataforma de producción de gas que encontró Colombia. Tiene gas, unas reservas para más de 40 años, está ubicada, será una asociación con Petrobras. Ese Sirius antes se llamaba, es el pozo que está frente a las costas de Santa Marta, antes se llamaba Tayrona y Uchuva, que ustedes lo habrán oído nombrar así. Por orden judicial prohibieron usar los nombres de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Hablando sobre ese Sirius, el presidente Gustavo Petro. Y claro, puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida pues le da mucha alegría. Descubrimos gas. Descubrimos un embalse lleno de petróleo. Hoy eso no alegra a la humanidad. La asusta. La asusta. Hay dos maneras, claro, y se entiende porque estamos en una transición. Estas noticias no nos llegaban a ser. El presidente dice no es para celebrar todos los programas sociales. La plata que necesita el gobierno puede venir paradójicamente del hallazgo de las reservas de este pozo Sirius, gran pozo referido solamente al gas, y vendrían otros cuyo proceso arrancó hace muchos años. Son las 5:54 sobre hidrocarburos, la noticia económica del momento. Víctor Grosso.
Néstor, buenos días. El presidente Gustavo Petro tiró nueva línea a los administradores de Ecopetrol en medio del festejo de la compañía por haber confirmado el potencial del pozo Sirius con reservas de gas equivalentes a más del doble de las reservas que hoy tiene todo el país y de fortalecer su programa de adición de reservas destinando inversiones por más de $1.000 millones. El presidente Petro le pidió a Ecopetrol y a Ricardo Roa, su presidente, que hagan una especie de exorcismo para quitarse el petróleo de la cabeza y meterse mejor en el mundo de la inteligencia artificial para convertirla en una compañía mucho más poderosa de lo que nunca ha sido. Según el mandatario, los hallazgos de hidrocarburos hoy no alegran a la humanidad, sino que la asustan, y por eso pide que dejemos de vivir del carbón, del petróleo y del gas en menos de 10 años, porque después ya no tendría sentido para la humanidad. Esa falta de claridad sobre el futuro de Ecopetrol, ahora queriéndola meter en el negocio de la inteligencia artificial, es la que genera tantas incertidumbres en los mercados, donde saben de la injerencia directa del presidente Petro sobre las decisiones de la compañía, como quedó evidenciado con el negocio de la Oxy en Estados Unidos recientemente. Dicen analistas que por falta de una visión clara, las acciones de Ecopetrol siguen muy deprimidas. Por ejemplo, la semana pasada el petróleo subió 10% por la guerra en Oriente Medio y las acciones de esta empresa no se beneficiaron de este repunte y al contrario permanecen por debajo de los 1.900 pesos por acción. Víctor Grosso, datafx.com. Víctor, 5:56 a.m. El botadero, el legendario botadero de basuras de Mondoñedo, que queda saliendo hacia la Mesa Mosquera, va a ser cerrado antes de 6 meses. La orden la da el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Es un fallo de primera instancia por razones ambientales. Queda prohibido el ingreso para el vertimiento de basuras en ese botadero de Mondoñedo. Una sentencia producto de una acción popular, lo confirma el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. No compromete, no genera ningún riesgo o amenaza en lo que corresponde a la disposición de residuos sólidos por parte de los municipios del departamento, ya que hace ya algunos años allí no disponían. Ahora lo hacen en un nuevo predio, lo hacen a través de un operador diferente, a través de una licencia ambiental nueva. Así que garantiza... Seguramente antes de marzo del año entrante dejará de existir oficialmente Mondoñedo. Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. A través de un estudio ambiental, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el cierre del basurero a cielo abierto Mondoñedo y prohibió el ingreso de vehículos de basura debido al aumento de la contaminación del agua, aire y suelo, causada por lixiviados que afectan las aguas subterráneas y la emisión de gases nocivos. Y es que ante esto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la ANLA, tiene un plazo de 6 meses para llevar a cabo el cierre definitivo del botadero ubicado en la vía Mosquera La Mesa en el departamento de Cundinamarca, y también debe realizar acciones necesarias para la restauración ambiental del terreno. Sobre esto también, la empresa Sabirsky Point S.A. debe presentar un plan de ejecución que contemple el manejo de residuos, gases y la restauración del terreno, pero además, como un plan de contingencia, debe crear un programa social para empleados y personas que dependan de la actividad de reciclaje en la zona y que se puedan ver afectados con este cierre. Sin embargo, a través de su cuenta de X, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, aseguró que los municipios del departamento no disponen sus residuos sólidos en ese predio, y es que actualmente 78 municipios de Cundinamarca disponen en el proyecto Nuevo Mondoñedo un predio diferente, un operador distinto que sí contarían con una licencia ambiental. Cierra el trino confirmando un plan de tranquilidad en el que el fallo no compromete la capacidad de recibo de residuos para estos municipios y que además no se pone en riesgo la vida ni la salubridad de los mismos. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... El buen sexo debe estar acompañado del buen trato. Imagínate una relación donde hay muy buen sexo,
pero siempre se están tratando mal. En algún momento esa relación de intimidad pues ya no va a gustar tanto, porque el maltrato va a dañar nuestro corazón, va a hacer que nos pongamos el uno contra el otro. Ahora imagínate una relación donde solamente hay buen trato, son como hermanitos, como amiguitos, pero nada de intimidad, nada de sexualidad. Así que yo creo que en una buena relación, en una relación equilibrada, debe haber buen sexo y buen trato, debe ir de la mano. Te pregunto, ¿cómo estás en tu relación? ¿Cómo va esa relación sexual y cómo está también esa relación de respeto del uno hacia el otro? Recuerda, no te aguantes ni te divorcies, hay otro camino. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 45 segundos. Un gusto saludarlos en este día 7 de octubre, que es día de aniversario de la guerra en Gaza, el día en el que se cumple el primer año de la guerra, la más sangrienta contra Israel y la que cambió el Medio Oriente. Tenemos esta madrugada temores de una represión y de una respuesta militar de Israel contra Irán, pero también homenajes a las víctimas y nuevos ataques. Fue alcanzado esta madrugada el hospital Shuhada de Deir al-Balá. También alcanzaron una escuela que servía de refugio y una mezquita en esta cadena interminable, dantesca, de ataques de Israel de un lado y de Hezbollah y de la Franja de Gaza del otro lado. Son los dos flancos abiertos y el temor es el tercero, que podría ser la chispa de un conflicto inclusive que supere las fronteras regionales. Hoy los bombardeos siguen sobre Beirut, que es la capital del Líbano, en donde desde la madrugada se escucharon explosiones en 30 puntos diferentes. Ataques que marcan este año de la guerra y un año del fracaso de la diplomacia internacional. Los combates siguen tanto en Gaza como en el Líbano y el conflicto, en vez de acabar, sigue escalando. Israel promete represalias contra Irán. Ya les vamos a contar lo que está pasando, los recuerdos, los homenajes que hay a las víctimas, las 1.200 que murieron primero en el concierto de Nova en la frontera entre Israel y la Franja de Gaza en ese momento, cuando se produjo el gran ataque contra Israel, el más grande desde la época del Holocausto, y de ahí en adelante todo ha sido una respuesta desmedida. Un año después, una guerra que deja 42.000 muertos, cada vez menos esperanza de una salida pacífica. La hora exacta del ataque de ese 7 de octubre fue 6:29 de la mañana, hora de Colombia. Comenzaron vigilias a la misma hora hoy, ceremonias en diferentes ciudades de Israel y en comunidades judías en el mundo. La comunidad judía en Colombia lo lamenta esta mañana con un reclamo, una indirecta al presidente Gustavo Petro, que hoy, un año después, todavía no dice nada del ataque original. Acaba de anunciarse el Premio Nobel de Medicina en este año 2024, primero de la serie de premios Nobel que se van a entregar. Mañana será el de Física, lo ganan dos norteamericanos, Víctor Ambros y Gary Ruvkun, por el descubrimiento del microARN, que es un principio fundamental para investigaciones genéticas. Ya les vamos a contar de estas historias internacionales. Bienvenidos en segundos también. El golpe al gobierno. La Corte Constitucional tumbó un artículo, un decreto con el que iban a crear el Instituto de Vías Regionales, a través del cual el Ministerio de Transporte quedaba facultado para contratar directamente con comunidades, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, para que fueran ellas las escogidas en proyectos de construcción, vías secundarias y terciarias. Dice la Corte Constitucional que se violan allí principios de nuestra Constitución, que hubo una extralimitación de facultades por parte del presidente y de la Casa de Nariño y que no pueden contratar sin un tope, sin tener en cuenta consideraciones de competencia. Una decisión que toma la Corte por la demanda que presentó el Centro Democrático. La lamenta la ministra de Transporte. Bienvenidos. A propósito del gobierno, el presidente Petro cambió de opinión y ahora le pide al presidente de Ecopetrol que haga un exorcismo. En realidad dice exorcismos, que
que es un latinajo, padre, ¿no? Claro, claro que sí. Es una palabra que etimológicamente significa por un juramento, conjurar o sacar algo malo, algo que no está bueno. El demonio. El demonio, los espíritus malignos. El presidente Petro, el demonio que quiere sacar de Ecopetrol es el petróleo y quiere darle la bienvenida a la inteligencia artificial. Él, que hace apenas 15 días o 20 días estaba diciendo que la inteligencia artificial era un invento particularmente perverso del capitalismo, ahora parece tirar línea para que Ecopetrol se vuelva el centro de inteligencia artificial, que por supuesto no es el core del negocio, no tiene nada que ver con la tradición de Ecopetrol, seguramente no le va a gustar a los accionistas de Ecopetrol. El presidente Petro no celebra, dice que no es una noticia para celebrar, que se haya encontrado el gran pozo de Sirius. Está a 30 kilómetros de Santa Marta, encontraron reservas para abastecer a Colombia por más de 20 años. Cualquier gobierno, cualquier gerente estaría celebrando. El presidente Petro dice que no hay nada que celebrar porque la humanidad, Ecopetrol, Colombia, no pueden depender del gas. De momento, dependemos del gas y de los hidrocarburos. Bienvenidos, tenemos muchas historias para acompañarlos esta mañana. Les voy a contar también de la histórica decisión del Tribunal de Cundinamarca que ordenó cerrar el botadero de basura de Mondoñedo. Demostraron que sí contamina el aire, el agua y el suelo. Es el viejo Mondoñedo, que estuvo activo hasta hace 2 años y que es un relleno operado por la empresa, recuerden ustedes, Sabrinsky. El tribunal da 6 meses para cerrar esa que es una esquina maloliente de Bogotá todavía. La buena noticia es que la decisión no va a afectar el manejo de basuras ni en Bogotá ni en 78 municipios de Cundinamarca que dependían de ese botadero de Mondoñedo. Les voy a contar, se le salió de control la situación a la directora de la unidad de víctimas, hablando del señor Salvatore Mancuso, que ahora parece ser el mejor amigo del gobierno. Intercambió sombreros y sonrisas con el presidente Petro en Córdoba el jueves, y este fin de semana Salvatore Mancuso fue el gran invitado en la unidad de víctimas del gobierno, un evento de reparación que había sido organizado en Corferias. Era un evento de reparación que terminó en realidad convertido en un sitio en el que Mancuso fue a echarse un discurso. No dejaron hablar a las víctimas, que por supuesto terminaron calientes, inconformes, reclamando sus derechos. La unidad de víctimas dijo, pueden hacerlo, pueden reclamarle, pero en privado. El sitio, el evento público fue para que Mancuso simplemente hiciera su show. Este tema de Mancuso es el motivo del nuevo enfrentamiento entre el expresidente Uribe y el presidente Gustavo Petro. Una pelea que frenó la venta de 192 hectáreas del ubérrimo, la hacienda del expresidente en Córdoba, que estaba negociándola con la Agencia Nacional de Tierras. Ya les vamos a contar también del fin de semana lleno de accidentes en Bogotá, por supuesto el más grave, el de las estudiantes de veterinaria que venían para Boyacá, aquí en Cundinamarca. El bus perdió los frenos, se mataron 5 de las jóvenes estudiantes, hay hoy 22 todavía heridos en diferentes puestos de salud en municipios del departamento. Tenemos historias para acompañarlos esta mañana. Es un gusto, lunes 7 de octubre, un año de la guerra en el Medio Oriente. También les contaré la historia de David Alonso, el joven, el ganador del Mundial de Moto G3, el hombre que se presenta, que cantó el himno de Colombia. En realidad él es español, hijo de madre santandereana, que le hizo un homenaje a Colombia, una estrella naciente del motociclismo internacional. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos esta mañana de aniversarios, de controversias y de exorcismos. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hoy se cumple un año de guerra en Medio Oriente, un año desde el ataque sorpresa de Hamas en el que asesinaron a unos 1.200 civiles y militares en Israel. Hoy la guerra se extiende en la región, una guerra que ya involucra a Israel, a Gaza y al Líbano, pero que también toca a Irán, Yemen, Siria e Irak. Hoy, tanto Israel como Irán, los 2 ejércitos más poderosos de Medio Oriente, están en alerta extrema por temor a que la fecha sea excusa para extender los bombardeos. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra.
guerra, no en una operación o en rondas de combate, sino en guerra. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Fleur Hassan Naum. Nosotros tenemos que estar en una situación que ellos están pidiendo el alto fuego, no nosotros. Ellos lo empezaron, ellos tienen que pedir alto fuego. Durante el día de hoy, Israel lanzó nuevos ataques contra varios objetivos terroristas en toda la franja de Gaza que han alcanzado el hospital Shuhada de Aqsa, en Deir Balah. El ejército dice que las acciones están dirigidas a frustrar amenazas inmediatas. Mientras, en la frontera norte siguen los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah. 49 accidentes de tránsito dejaron 109 heridos, 15 muertos, el más grave en Cundinamarca. Que esto no vuelva a pasar porque el sufrimiento y el dolor que tengo yo en este momento no se lo deseo a ningún padre de familia. Un aparatoso accidente se vivió el día sábado en el kilómetro 96 en la vía Mosquera-Mesa. El bus que viajaba a gran velocidad se volcó, terminando con la vida de 5 estudiantes de veterinaria y dejando al menos 20 heridos. Las estudiantes fueron trasladadas a hospitales cercanos y su situación varía. La coordinadora de urgencias en el hospital de Mosquera, Carolina Quitán. En este momento en la institución están 11 pacientes, de los cuales 9 están en observación. En el momento están por lesiones de tejidos blandos, lesiones óseas y están en vigilancia hasta 24 horas. Y 2 de ellos están en la unidad de cuidado intensivo. Entre los testimonios de una superviviente se comentó que el vehículo presentó fallos, oliendo a quemado y que el bus no frenaba. El docente de una vez nos dice: chicos, agárrense fuerte. Nos agarramos todos. Mi compañero de al lado se agarró de la silla, yo me hice en bolita. El señor desvió como 2 carros, iba súper rápido. Cuando fue que llegó el suceso en qué momento en que se volcó, todos caímos. La verdad, yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante para mí. El Tribunal de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo del botadero de Mondoñedo debido a la contaminación por vertimientos indiscriminados de basura. Tras la decisión, el gobernador de ese departamento, Jorge Emilio Rey, no compromete, no genera ningún riesgo o amenaza en lo que corresponde a la disposición de residuos sólidos por parte de los municipios del departamento. Quiero de corazón pedirles perdón por el daño, por el dolor, por el sufrimiento. Hay hechos cometidos. Quisiera devolver el tiempo. Toda una polémica generó Salvatore Mancuso en un evento en Bogotá donde le pedía perdón a las víctimas del paramilitarismo. Algunos de los asistentes le reclamaron y le pidieron que se comprometiera con la búsqueda de los desaparecidos. Lilia Solano, la directora de la unidad de víctimas, le pidió a una de estas personas que hablara sobre estos temas en privado. Pasa, compañera del salón. Sí. Ella va a hablar con él. Vamos a seguir con el programa. La señora baje y hable con él. Neida Narváez es de El Salado, Bolívar. Me duele porque no nos han tenido en cuenta como víctimas, como personas que venimos de regiones que fueron asustadas por el conflicto. 2 hechos de violencia ocurrieron en Colombia este fin de semana, uno de ellos en Cimitarra, en límites entre Antioquia y Santander, donde 3 adolescentes fueron asesinados en una vivienda, según confirmó la Policía Nacional. Además, en Argelia, en el departamento del Cauca, fue asesinado Andrés Erazo, un líder social y gestor cultural, fundador del grupo folclórico Soles de Micay. Todo un caos se vivió la noche anterior en el norte de Ibagué luego de conocerse el deceso de Jefferson Vaquero. Familiares y amigos esperaron hasta altas horas de la noche a las afueras de la estación de policía luego de la extraña muerte del joven de tan solo 20 años, quien fue capturado en la tarde de ayer y horas más tarde se conoció la fatal noticia de su deceso. Mire, lo trajeron, lo trajeron porque yo lo trajeron para acá para hacerlo con pared y resulta muerto. En noviembre del 2023, un decreto le daba vida al Instituto Nacional de Vías Regionales, el INVIR, encargado de la construcción, el mejoramiento y la conservación de las vías regionales, es decir, las terciarias. Para la Corte Constitucional, el decreto no define el régimen jurídico de esta nueva entidad y sus facultades extraordinarias para una contratación directa, ojo, sin límite de cuantía. Hernán Cadavid es congresista y el demandante. Ha declarado inexequible el artículo 35 que pretendía servir de burladero de la Ley 80, entregar la contratación pública multimillonaria a organizaciones sin la capacidad y seguramente a fines del gobierno y mucho más en vísperas de la campaña. El presidente Gustavo Petro centró su discurso en la necesidad de que Colombia pase a economías limpias, dejando de lado el uso de carbón, petróleo y gas, y en esa misma línea se pronunció sobre los hallazgos de gas en el país. Y claro, puede aparecer como una gran noticia y a alguna persona en su vida pues le da mucha alegría. Descubrimos gas, descubrimos un embalse lleno de petróleo. Hoy eso no alegra a la humanidad, la asusta. Ahí el presidente Petro llamó entonces a Ecopetrol a que se haga un exorcismo y migre hacia la inteligencia artificial. Ecopetrol tiene que ser una especie de
de exorcismos. Quítete el petróleo de la cabeza y métete en la inteligencia artificial, que será una empresa más poderosa que lo que nunca ha sido. No es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla sobre inteligencia artificial. El pasado mes de agosto, desde Villavicencio y ante magistrado del Consejo de Estado, pidió hacer un debate político alrededor de la inteligencia artificial. Este tema tiene que ver indudablemente con el capitalismo, y voy a ponerlo en esos términos. Es un fruto del capitalismo. No se conocía ni siquiera sus antecedentes en otro tipo de formas de producir o de consumir. Es el desarrollo tecnológico último del capital. El gobierno lanzó el Acuerdo Mínimo contra la Violencia y por la Democracia, un plan con 5 puntos clave para promover el respeto en los que se encuentra la transformación territorial, trámite de reformas sociales, erradicación de la violencia política, transformación de la economía y el respeto por los tiempos electorales. El encargado de dirigir este plan será el ministro Juan Fernando Cristo. Más que un acuerdo, un compromiso del gobierno nacional frente a tantas fantasías que se inventan los sectores de oposición, de dar absoluta tranquilidad de que aquí se van a respetar las reglas de juego, se va a respetar el calendario electoral. Adiós a Marlon Pérez, el ciclista asesinado fue despedido entre aplausos y lágrimas. Su padre, Alirio. Él estaba muy joven y lleno de muchas ilusiones. El estado de la Florida en Estados Unidos se declaró en emergencia y se prepara para su mayor evacuación desde 2017 ante la amenaza del huracán Milton, que ya es categoría 2 y se prevén fuertes vientos y alto oleaje. También hay alerta para la península de Yucatán en México. La Academia Sueca anunció esta madrugada que el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue otorgado a Victor Ambros y a Gary Rupkun. El jurado premia a los dos científicos estadounidenses por descubrir una molécula esencial para el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. El alcalde de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en el sur de México, Alejandro Arcos, de 43 años, fue decapitado 6 días después de tomar posesión de su cargo. Hace 48 horas había sido asesinado el secretario de Seguridad y pidió así justicia. Claro que queremos justicia, pero también queremos paz. No queremos perder más ciudadanos. Alonso campeón Colombia, Alonso campeón Colombia, Alonso campeón, Alonso campeón, Alonso. David Alonso, de 18 años, inscribió su nombre en la historia del motociclismo luego de consagrarse campeón mundial en la categoría Moto 3. Me miro al espejo, me digo a mí mismo, mañana vas a ser campeón del mundo. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó que el lateral derecho de Nacional, Andrés Román, es nuevo convocado en la Selección Colombia. Román es llamado por la posible baja de Daniel Muñoz, quien salió lesionado del partido entre su equipo, el Crystal Palace, contra el Liverpool el sábado. Mientras tanto, en Cochabamba, los dirigidos por Néstor Lorenzo ya empezaron su concentración. El domingo se realizó entrenamiento con los primeros jugadores en llegar. Estos fueron John Arias, Luis Díaz, Nelson de Osa, Mateus Uribe, Richard Ríos, Juanfer Quintero y Roger Martínez. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama... Esta es Blue, más que radio. Hace un año a esta hora estaba comenzando el ataque que cambió la historia del Medio Oriente. Fue el ataque terrorista Hamas. En ese momento 1.200 muertos. La mayoría estaban en el concierto Nova, que queda en la frontera entre Gaza e Israel. Fue la jornada más letal desde el Holocausto para los judíos, y lo que ha comenzado allí es una cadena interminable de hechos de barbarie. El primero ese, el original, el pecado original, el terrorismo de Hamas. Después la respuesta desmedida de Netanyahu, que ha convertido y que ha abierto nuevos flancos de la guerra. Hoy no solo con Hamas, sino también en la frontera con Líbano. Y el temor es hasta dónde llegará esta cadena increíble de represalias, si puede llegar a tocar a Irán, que sería ya salirse de una guerra regional. Sobre el aniversario, por un lado homenaje a las víctimas, pero por el otro lado más hechos de guerra esta mañana. Desde Europa nos cuenta Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ¿qué tal? La verdad es que los homenajes son tremendamente conmovedores, Néstor, pero son homenajes en este minuto que están del lado israelí y del lado palestino. En Israel lo que se está recordando es un día de absoluto terror, el día que vieron cómo sus vidas cambiaron completamente. Un país que se consideraba seguro, de pronto vio cómo sus fronteras eran violadas, sus casas eran violadas y sus vecinos, sus familiares, sus hijos, sus padres, sus hermanos eran asesinados. ¿Cómo lo recordaron hoy en Israel? Han sido actos multitudinarios, pero muy, muy silenciosos, como a las 6:29 de la mañana, esta mañana, cuando hicieron sonar las sirenas para recordar el momento en que comenzó el ataque. Decía, miles de personas caminaron en silencio escuchando esta sirena, pero así en silencio caminaron incluso hasta la propia casa del primer ministro Benjamín Netanyahu, porque ahí iban muchos de los familiares de las personas que todavía están secuestradas, cobrándole que no hubiese sido capaz en un año de rescatar a sus familiares, pero más aún que mantenga, que haya aumentado la amenaza que está sufriendo este país, Israel. Aquí hay un familiar de una de las personas muertas allí que contaba así la experiencia. Una prima que estaba secuestrada y que fue asesinada. And we learned just 1 month ago that she was murdered in captivity because the deal was supposed to save her did not come in time. Lo que está diciendo es que su prima murió en cautividad porque el acuerdo que la iba a salvar no llegó a tiempo. La verdad es que no ha sido no ha habido ni una posibilidad de llegar a un acuerdo. Este ha sido el mayor fracaso que ha habido hasta ahora, que es la posibilidad de avanzar en algún tipo de diálogo. Y el propio Papa Francisco esta mañana está diciendo que está avergonzado de la incapacidad dice la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional de poner fin al conflicto de Medio Oriente. La verdad es que no se ha avanzado nada por ese lado y recordemos, a través de los acuerdos de alto al fuego se logró liberar a 117 rehenes. Por la fuerza, por la vía militar, solo han podido rescatar a 8 rehenes con vida. Eso es lo que ha pasado durante este año, además de crecer y crecer esa guerra que ahora nos lleva a poner la atención mucho más en el Líbano, aunque también sigue el bombardeo en Gaza. Esta mañana en el Líbano la gente lo que está sintiendo es que se les acaba la posibilidad de mantenerse en pie. Así lo decía creo que lo que tenemos ahí es a Filippo Grandi, el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Unfortunately, many instances of violations of international humanitarian law in the way the airstrikes are conducted that have destroyed or damaged. Lo que está diciendo es que se está violando la ley internacional humanitaria con todos esos bombardeos en el Líbano sin avisarle a la gente, sin avisarle lo suficiente. La verdad es que esa es la mayor queja. La gente está diciendo, si nos avisan con tan poca antelación, a veces 1 hora antes, que es imposible salir y poder encontrarnos a salvo. Así lo dice esta mujer. 1 hour is not enough for many people to grab anything from their houses, to come out, and giving the fact that most of the dice que 1 hora no es suficiente para coger algunas cosas en casa y para salir. Dice que las calles están bloqueadas, tienen que salir a pie, no hay forma de escapar. Lo que está diciendo eso, y eso estamos hablando de lo que ocurre en el Líbano, en la ciudad de Beirut, la capital, que ha sido bombardeada hasta 30 veces durante esta madrugada. En Gaza, más de lo mismo, Néstor. Hubo un bombardeo el fin de semana que atacó una escuela y también un hospital que servían de refugios, pero además a esta hora el ejército de Israel está mandando una orden de evacuar todo el norte de Gaza, o sea, diciéndole a la gente textual que se vayan al campo de refugiados de Al-Mawasi, un campo de refugiados que ha sido una y otra vez objeto de los ataques y de los bombardeos de Israel. La verdad es que la preocupación es enorme por lo que está pasando y por cómo está creciendo esto, pero además hay alerta en todos los países del entorno porque se teme que el día de hoy, fecha de aniversario, sea una fecha que pueda utilizar tanto Israel
o Irán o Hamas para cometer más desmanes, más muerte. Muerto por muerto es lo que se vive allí en Medio Oriente, Néstor. Y gracias Silvia, ese es el temor, que este aniversario sea un pretexto para crecer más la guerra. Las comunidades en Colombia reclaman esta mañana que el presidente Petro todavía, un año después, no ha condenado la génesis de estos ataques terroristas, sin mencionarlo en el comunicado de las comunidades judías. 6:23 a.m. Hoy es día de conmemoraciones en el mundo. Estados Unidos, que es el gran aliado de Israel, lo celebra en la Casa Blanca con el presidente Biden a la cabeza. Coge la celebración de este año de la guerra, la conmemoración, quiero decir, con las elecciones presidenciales a un mes. En campaña, el tema del Medio Oriente se ha convertido este fin de semana en uno de los más importantes para los norteamericanos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Será alrededor de las 10 de la mañana, hora de Colombia, esa conmemoración encabezada por el presidente Joe Biden junto a la primera dama. Será enfocada fundamentalmente en las víctimas de los ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre, fundamentalmente israelíes. Por otro lado, también habrá conmemoraciones enfocadas en las víctimas de lo que han sido la ofensiva de Israel en la Franja de Gaza, esta particularmente por parte de la sociedad civil, quienes se reunirán también alrededor del mediodía en la Explanada Nacional. Quien ya se pronunció muy temprano esta mañana fue la vicepresidenta Kamala Harris, quien compartió un extenso comunicado marcando precisamente un año de esos ataques del 7 de octubre. Nunca olvidaré el horror, decía la vicepresidenta Kamala Harris. 1.200 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, fueron masacrados por Hamas. Mujeres fueron violadas en las vías, 250 personas secuestradas. Lo que hizo Hamas fue maldad pura. En esa primera parte del comunicado, Harris asegura estar devastada por la pérdida de vidas y dolor del pueblo israelí y se compromete a hacer todo lo posible para que la amenaza de Hamas sea eliminada y que siempre hará todo lo posible también para garantizar que Israel tenga lo necesario para defenderse. Pero también se refiere a las víctimas inocentes en Gaza. Tengo el corazón roto por la escala de muerte y destrucción en Gaza durante el último año. Decenas de miles de vidas perdidas. Hace mucho tiempo que era momento para un cese al fuego y la liberación de rehenes, para un acuerdo, dice Harris. Siempre peleará para el pueblo palestino para que puedan realizar su sueño de dignidad, libertad, seguridad y autodeterminación. Y también se compromete a seguir impulsando un acuerdo diplomático que pueda cesar las hostilidades allí en el sur del Líbano, particularmente la ofensiva de Israel en contra de Hezbollah. De hecho, hay que destacar que Harris este fin de semana, para demostrar lo marcada que está la campaña presidencial por cuenta de la crisis en Medio Oriente, dio una entrevista precisamente sobre su campaña presidencial, que es una entrevista que usualmente la hace el programa 60 Minutos a los candidatos. En esta ocasión el expresidente Donald Trump no quiso participar, solo le hicieron la entrevista a Harris y allí se refirió a los esfuerzos diplomáticos de la vicepresidenta de Estados Unidos para controlar la crisis en Medio Oriente e hizo referencia particularmente a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Do we have a real close ally in Prime Minister Netanyahu? I think, with all due respect, the better question is, do we have an important alliance between the American people and the Israeli people? And the answer to that question is Ahí yes. le preguntaban si Estados Unidos tiene realmente un aliado cercano en el señor Netanyahu, el primer ministro, y Kamala enseguida respondía cambiando la pregunta. Decía que con todo respeto creía que una mejor pregunta era si Estados Unidos tiene una alianza importante con el pueblo israelí, y ella decía que la respuesta es sí, haciéndole el quite, así hay buena comunicación con Netanyahu. Esta conmemoración del 7 de octubre también se da en un escenario en el que faltan tan solo 29 días para las elecciones presidenciales. Este fin de semana Donald Trump estuvo en Butler, en Pensilvania. Fue una correría simbólica porque es el mismo pueblo donde el pasado 13 de julio por poco lo asesinan. Exactly 12 weeks ago this evening on this very ground, a cold-blooded assassin aimed to silence me and to silence the greatest movement, MAGA, in the history of our country. MAGA. We love MAGA. Exactamente hace 12 semanas, esta noche, en este mismo escenario, un asesino a sangre fría trató de silenciarme y silenciar al movimiento más grande, MAGA.
el más grande en la historia de nuestro país. Durante 16 segundos que duró el tiroteo, el tiempo se detuvo mientras este monstruo vicioso desató su maldad pura. Pero por la mano, providencia y gracia de Dios no fue posible, falló, decía el expresidente Trump. Su correría también estuvo marcada por la presencia del multimillonario Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de X, quien entró saltando y muerto de la felicidad con una gorra negra que decía Make America Great Again. Escuchemos lo que decía Musk. You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. La verdadera prueba sobre el carácter de alguien es cómo se comporta estando bajo fuego. Tenemos un presidente que no puede subir unas escaleras y otro que estaba lanzando puños al aire, su puño al aire, después de ser disparado. Pelear, 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 decía Musk sobre Trump. Néstor. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana de 29 minutos. Esta semana será clave para saber si la nueva propuesta para alcanzar un acuerdo nacional presentada el pasado viernes por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene o no posibilidades de ser acogida por sectores políticos, económicos y sociales que han estado distantes del gobierno del presidente Gustavo Petro. La propuesta tiene 5 ejes. La no violencia, que abarca desescalar el lenguaje, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia. El segundo eje es la no reelección de mandatarios de la rama ejecutiva elegidos por voto popular, incluido el presidente de la República. El tercer eje plantea impulsar la transformación de 16 regiones a través de los PEDET, esto relacionado con el acuerdo firmado con las extintas FARC. El cuarto eje propone impulsar el crecimiento económico de manera más equitativa y con énfasis en el desarrollo rural integral. Y el quinto eje plantea la necesidad de llegar a acuerdos con el Congreso para priorizar un paquete de proyectos de reformas sociales para sacarlos adelante en el legislativo. Desde diferentes sectores políticos ya descartaron la posibilidad de sumarse a este acuerdo nacional que plantea en esta oportunidad el ministro del Interior, pues consideran que el presidente Gustavo Petro no está dispuesto a cumplirlo, particularmente en el sentido de bajarle el tono al lenguaje con el que descalifica a quienes critican sus propuestas, acudiendo muchas veces a la estigmatización y sobre todo frente a su negativa a ceder para alcanzar consensos con sectores políticos y sociales para cambiar parcial o totalmente sus proyectos de reformas sociales. El presidente del Partido Liberal, el expresidente César Gaviria, fue el primero en decirle no a la propuesta de acuerdo nacional planteada por el ministro del Interior, argumentando que el gobierno Petro no respeta los fallos judiciales ni a los entes de control. Por su parte, el Partido Conservador también ha expresado sus reservas frente a esta iniciativa porque dice que no fue construida por consenso, sino que simplemente es una imposición del gobierno nacional. Más allá de si sale o no adelante este nuevo intento de acuerdo nacional, ahora planteado por el ministro Cristo, que pareciera que no tendrá larga estancia en el gabinete si se confirman sus aspiraciones presidenciales, la clave está en que el gobierno debe sacar adelante al menos 2 de los puntos con prontitud. Está en marcha una iniciativa importante con el sector bancario para liberar recursos por más de 50 billones de pesos para dar créditos a sectores sociales vulnerables. Y por otra parte, el Ejecutivo necesita priorizar los proyectos que busca sacar adelante en esta legislatura y a su vez, si está realmente en tono conciliador, es clave que convoque mesas de trabajo amplias y acepte modificar los textos de sus iniciativas si quiere que salgan adelante en el legislativo. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Históricamente, Mondoñedo es sinónimo de basura y de malos olores, pero hoy la noticia es otra. El Tribunal de Cundinamarca, en un fallo de primera instancia, ordenó el cierre definitivo de ese botadero de Mondoñedo, que es uno de los más grandes basureros a cielo abierto en el país. Sin embargo, esta es una decisión judicial que no va a afectar la recolección ni la disposición de la basura en ningún municipio de Cundinamarca, porque hoy esa basura se lleva no al Mondoñedo, que fue objeto de esta decisión de la que habla el tribunal, sino a un vaso o sector que se llama Nuevo Mondoñedo, que tiene otro operador y otra licencia ambiental. La decisión del Tribunal de Cundinamarca contra el viejo
dijo Mondoñedo, es por una acción de cumplimiento que puso la Procuraduría General de la Nación, alegando que Mondoñedo provoca serios problemas de contaminación y que afecta el derecho colectivo de la comunidad. Traducción, que Mondoñedo contamina el aire, el agua y el suelo por el vertimiento de las basuras que generan lixiviados que a su vez perjudican el agua subterránea y las emisiones de gases. Por eso la orden incluye la suspensión inmediata del ingreso de vehículos de basura y le da 6 meses a la ANLA, que es la Autoridad de Licencias Ambientales, para que junto al prestador, a quien hoy tiene esa licencia que se llama Sabronsky, pueda tener un plan para mejorar ambientalmente ese sector. Es cierto, tiene razón el gobernador de Cundinamarca, esta es una decisión importante, pero no afectará la recolección de los 78 municipios que desde hace por lo menos 2 años se fueron al nuevo sector, al nuevo Mondoñedo. Y el fallo hoy no compromete la capacidad para recibir basuras de estos 78 municipios del departamento, aunque por ahora, porque no parecen tener muchas diferencias el nuevo y el viejo sector a donde se lleva la basura. Por eso no descarta la misma Procuraduría que las acciones judiciales aparezcan también contra el actual foco o sector donde se lleva la basura, lo que sí sería muy grave en materia sanitaria. Por lo pronto tendrán que buscar la manera de recuperar ambientalmente la zona que fue por muchos años el botadero a cielo abierto de Cundinamarca. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 34 minutos. Alarmas prendidas entre el sector edificador y constructor del país por cuenta de un polémico decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está listo para la firma del presidente Gustavo Petro y que le pone un arancel del 14.5% a las importaciones de barras de hierro y acero corrugadas. 2 insumos que se usan muchísimo en la construcción. Se usan, de hecho, para reforzar el concreto y que son obligatorios al momento de hacer casas, edificios, colegios y en general cualquier estructura que se necesite blindar para que resista el peso de la vivienda y también los movimientos sísmicos. Barras de acero y hierro que representan ya el 14% de los costos totales directos de una obra, que son el segundo insumo más importante de cualquier obra después del concreto, pero que ahora van a ser más caras para todos los colombianos por cuenta del decreto 1127 del 3 de octubre, por medio del cual se adopta una medida de salvaguardia a las importaciones de la comunidad andina que superen las 29.000 toneladas anuales en un lapso de 2 años. Una medida de protección para la industria siderúrgica nacional, en concreto para las empresas Acerías Paz del Río, Diaco S.A., Ternium Colombia SAS, Ternium del Atlántico SAS y Siderúrgica del Occidente Sidoc SAS, quienes solicitaron dicha medida de salvaguardia contra las importaciones que entran al país a precios más bajos y que según ellas perturban la producción nacional de barras de hierro y de acero. Producción nacional que sin embargo no es suficiente para abastecer y para suplir la demanda interna, que en un 20% tiene que ser cubierta con importaciones desde Perú, Ecuador y Bolivia, una razón que lleva hoy a poner el grito en el cielo a todo el sector edificador y constructor, que viene de capa caída desde hace 3 años, que está destruyendo empleos a la velocidad del rayo, 84.000 empleos perdidos en el último año y que se enfrenta a mayores costos de los insumos como el acero, que ha subido en un 30% en los últimos 2 años. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 minutos de la mañana. Óscar Flores Pantoja es el nombre del último soldado asesinado por el ELN. Hacía parte de un batallón de despliegue rápido y fue atacado cobardemente por un francotirador en Acarí, en el departamento de Norte de Santander. Ese ataque provocó y motivó el último combate con estos delincuentes del ELN, que este fin de semana también se hicieron sentir en la vía panamericana. El susto se lo llevaron los conductores de vehículos de carga pesada porque los guerrilleros salieron a las vías a hacer un retén como si fueran la autoridad y a marcar con tinta roja sus siglas en los vehículos de transportadores. El otro acto fue el susto que se llevaron también por hechos violentos de masacres. Son más de 3, 2 en zonas de injerencia del ELN, al que el gobierno del presidente Gustavo Petro le dejó la puerta de la paz total entreabierta.
La masacre número 53 de este año ocurrió en el corregimiento de Puerto Olaya, en Cimitarra, en norte de Santander, donde asesinaron a 3 adolescentes que están entre los años 12 y 17 de edad. El hecho ocurrió dentro de una vivienda. La masacre número 54 fue en la playa de Belén y Ábrego, en norte de Santander. Allí aparecieron muertas con varios disparos 6 personas. La otra masacre, que es la 55, ocurrió en el Valle del Cauca. Allí 3 personas fueron asesinadas en una finca en La Victoria, en el norte de ese departamento. Ese es el balance de la guerra en Colombia, que no da tregua. Un país ilusionado con la promesa de la paz total, que no va bien para el Estado, pero sí muy bien para los grupos ilegales, porque todos crecieron gracias a los cese al fuego bilateral que no tuvieron la debida suspensión o monitoreo, y que, contrario a la tesis del presidente Gustavo Petro, todos se envalentonaron, todos crecieron en armas y en número de hombres. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Enseguida el resumen lo preparamos como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Javier. Bien, llegó el momento de a nuestros contemporáneos. ¿Alguna vez escuchaste que un cura y una cantante se enamoraran en un bus? Lo que son los designios divinos, ¿no? Divinos, esos ojitos tuyos. Y es que cuando el amor nos llama, hay que escucharlo. Pude entender que eras para mí el día que te canté en un concierto bucetero. Súbete a esta desenfrenada historia de amor. Una romántica audionovela con libretos originales, protagonizada por Mariana Gómez y Camilo Cifuentes. El amor de mi vida. Una experiencia de audio envolvente y música original. Encuéntralo en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox Podcast. Un mundo por escuchar. Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 39 minutos. La temperatura en Bogotá es de 11 grados centígrados. Es una mañana gris, oscurita en Bogotá y con tiempo de lluvias en el pronóstico del IDEAM. Tema de hoy, buenos días, padre. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Iniciamos el día tratando de tener las mejores emociones. El papá ayer en el Ángelus, en el que hace ahí en la plaza de San Pedro, sabes que se asoma en la ventana, le decía a los esposos católicos, tengan hijos, porque las cifras de nacimiento en el mundo cada vez van para abajo, decreciendo, diría un amigo mío. ¿Y por qué le interesa al Papa que las familias yo imagino que tiene que ver con el tema religioso en principio, porque si las familias católicas no tienen hijos, pues cada vez va a haber menos católicos, ¿verdad? Imagino que eso es una razón. ¿Es un tema de mercadeo? 2, no solo eso. 2, yo me imagino que tiene que ver también con la esperanza, porque tener hijos de alguna manera es una opción de esperanza también. 3, me imagino que tiene que ver con el mundo, porque hay cosas que están montadas sobre el número de personas. Bueno, entre ellos los sistemas de pensiones, por ejemplo. Bueno, por eso, pero es que el Papa no es el gerente de una multinacional de pensiones, es un líder espiritual en el mundo. Y que cree que los hijos son manifestaciones de esperanza. Entiendo las razones demográficas para invitar a las familias a que tengan más hijos, porque los muchachos hoy no quieren familia. Pero usted sabe que en el sacramento del matrimonio está dado para la procreación, está abierto a la procreación. De hecho, usted sabe que si una pareja decide no tener hijos de manera y no lo comparten claramente, puede ser hasta nula el sacramento como tal. ¿Verdad? Sí. Me está hablando como si estuviésemos en el siglo loca. En cualquier caso, el Papa poco ecológico, porque recuerde usted que nada deja una mayor huella de carbono en el mundo que los seres humanos, ¿no? Entonces, pues... ¿A ese viaje? Unas por otras, padre. Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted, Paola? Sí. 4, es que a mí eso es lo que me dicen, usted que poco ecológica es y que poco piensa en el medio ambiente, como que tiene 4. Pero, sí. Ahora, eso me dicen a mí. El tema ecológico con el tema de nacimientos, eso ya es hilar un poquito diferente. 6 de la mañana, 42 minutos, ya viene el padre Linero hablando de natalidad
y del Papa hablando de los hijos. Me dice un oyente que es causal de nulidad del matrimonio. Sí, claro. Lo acabo de decir. Si una de las dos personas de la pareja no quiere, está cerrada. Lo acabo de decir exactamente. Sí, tal cual. Muy bien, 6:42, don Ricardo Rego con los deportes. Buenos días, Ricardo. Hola, Néstor, feliz mañana. Hoy comenzamos a toda velocidad y con muy buenas noticias de nuestro piloto colombiano. Es muy colombiano, así como es muy español, David Alonso. Y eso creo que es bueno que lo contemos. Estamos seguros que es muy colombiano. Qué bueno que le aclare eso a Alberto, porque Alberto Linero ha llegado hoy diciendo que es muy español. Pero, a ver, es cierto que corre con bandera colombiana, Ricardo. Sí, que su mamá es bumanguesa. Es cierto que la mamá es santandereana. No habla como santandereano. Es cierto que sonó el himno nacional cuando ganó anticipadamente el Mundial de Moto 3. Eso hay que celebrarlo. Pidió que sonara el himno de Colombia por encima del himno de España. Y ahí uno se emociona, ¿no? Todo eso es cierto. ¿Pero no ha vivido en Colombia? No se ha radicado en Colombia. No corrió motociclismo en Tocancipá. Sus abuelos viven en Antioquia. Su mamá es santandereana. Viene de vacaciones. Él viene con regularidad a Medellín. ¿Come arepa y come culona? Muy amablemente, él por la mamá dice soy colombiano para hacerle un homenaje a su mamá. Aquí entre nos no ha sido criado en Colombia. Néstor, no se formó como pero sí ha pedido ayuda al gobierno colombiano para su carrera profesional. Y le han dado, me imagino. Y se le han negado. No hubo voluntad. Dos veces le han negado. Y ahora el Ministerio del Deporte sale a decir que es que se les embolató un papel y por eso no hubo los 100 milloncitos que supuestamente le iban a dar a David Alonso. Hágame el favor. Lo de este muchacho, Ricardo, David Alonso puede ser el equivalente a lo de Juan Pablo Montoya con el automovilismo. Sí, incluso nos va a meter de fiebre en el mundo del motociclismo. Claro, a partir de ahora vamos a estar viendo es como si un colombiano fuese campeón del mundo en categoría Fórmula 3. Es el no, claro, pero tiene 18 años. Claro, hoy está en la tercera categoría, en el Moto 3. Seguramente el año entrante va a estar en el Moto 2. Ya confirmado. Y seguramente el siguiente va a estar en el Moto 1. Pues esperemos que ese escalamiento que parece tan simple, porque cada categoría trae, los cilindrajes son distintos, las exigencias son distintas. Su equipo, el Aspar Team, es una escudería muy consistente y es un chico que desde los 11 años se montó en una moto a los 5, pero a los 11... ¿Usted lo vio ayer montando en la moto chiquita? Claro, muy emocionante. Esa fue la moto que le regalaron cuando tenía 5 o 6 años. Es cierto, era su primera Se monta en la moto para hacerle un homenaje a sus padres. La razón por la que él corre con bandera colombiana, la razón por la que sonó el himno nacional, es porque él no quiso hacer vida universitaria. Y entonces le hago el homenaje a mi mamá, que siempre me pidió que hiciera estudios superiores. En España, ¿cómo lo ven, Enrique? ¿Lo ven como colombiano o como español? Bueno, más colombiano que español, aunque también algunos medios lo llaman colombiano-español. Pero lo cierto es que hoy es protagonista aquí de la información deportiva, no solo por su hazaña, es que tiene 18 años, apenas tiene la capacidad, la edad para tener el permiso de conducir, para conducir por una carretera la moto que conduce por los circuitos, sino porque aquí en España hay una enorme afición a las carreras de motos. Para que se hagan una idea, solamente 2 pilotos españoles, Ángel Nieto y Marc Márquez, tienen cada uno 13 y 8 mundiales. Así que el deporte del motor, pero particularmente el de las 2 ruedas, es enormemente popular aquí en España. Como decía Ricardo Rego, está en el Aspar Team. Ese equipo, el Aspar Team, es seguramente el más importante, el que más pilotos ha dado jóvenes para empezar en estas categorías, en la de Moto 3. Hablamos todo el tiempo de Moto 3, Moto 2 y Moto 1, pero conviene aclarar que efectivamente Moto 3 es el primer escalón del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Tienen una potencia esas motos de unos 50, 60 caballos, pesan muy poco, les permite acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos y tienen velocidades máximas de hasta 235 kilómetros por hora. Motores, como digo, del cuarto de litro como máximos, de un solo cilindro, y motores de 2 tiempos. Ya quedaron atrás los tiempos de los rapidísimos motores de 2 tiempos. Así que la factoría de Jorge Martínez Aspar da un nuevo candidato, da un nuevo campeón y alguien que seguramente llegará a lo más alto de este deporte. Se llama David Alonso, como ustedes decían, es español-colombiano, colombiano-español, pero corre como colombiano. Y la explicación la contaban ayer en el momento justo de acabar esa carrera. El parce, nacido en Madrid, es de Guadalajara y corre bajo bandera colombiana en honor a su madre Marcela, porque sabes que le dijo David a su madre: si gano el título espero que mi madre me perdone por no haber ido a la universidad. Va por ti, Marcela.
No sabemos si su madre lo ha perdonado, pero motivos le ha dado para el perdón, porque es una gran gesta deportiva. Ha sido un campeonato que ha dominado prácticamente de principio a fin. Pero sobre todo, lo que dicen quienes saben es que no solo es un gran motociclista, sino que tiene la capacidad para seguir progresando y convertirse en una gran figura de este deporte hasta llegar a la máxima categoría, a la del Moto 1. El final de esa carrera, la carrera que lo convirtió en campeón en el circuito de Suzuka, donde tradicionalmente suelen acabar los mundiales de motociclismo, fue así de... En la curva de la victoria, porque solo conoce la victoria, insaciable en esa victoria, incapaz de encontrar la paz en la derrota, campeón del mundo 2024, David Alonso, que tiene la app de MotoGP frita de ver carreras, las estudia hasta que se duerme, porque sigue siendo un bebé, Baby Goat, impresionante, 18 años, 164 días, David Alonso da a Colombia el primer mundial de su historia. Y aunque digamos que es español, aunque haya nacido en España, ahí lo tienen. El Mundial es para Colombia y no está mal que Colombia empiece a conocer un deporte tan apasionante y que genera tanto interés aquí, sobre todo en Europa, particularmente en España, como es el mundo del motociclismo. Así que prepárense para madrugar, porque estas carreras suelen ser alrededor de la hora de comer aquí en España, así que serán a primera hora de la mañana en Colombia. Prepárense para hacerse con un nuevo vocabulario, un nuevo deporte, porque me da la sensación de que el motociclismo, con este piloto, con David Alonso, ha llegado a Colombia para quedarse por mucho tiempo, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Sobre este tema del brillante campeón de motociclismo, el joven colombiano David Alonso, el doctor Carlos Andrés Ramírez es el presidente de FedeMoto, la Federación Colombiana de Motociclismo. Doctor Ramírez, buenos días. Buenos días, Néstor. Doctor Ramírez, ¿ustedes en qué momento metieron en el radar de los motociclistas colombianos a David Alonso, o siempre ha estado como colombiano corriendo en las grandes ligas del motociclismo? No, siempre lo ha hecho. Él inicia su proceso de escuela en España, normal, cuando corre el campeonato de España, lo corre como español, bajo licencia de la Federación Española, pero hace 3 años él va a correr ya su primer torneo, que es el primer paso a los mundiales, que es el Rookies Cup. Es un campeonato de rookies, todos los que están llegando nuevos con aspiraciones de mundial, y David nos contacta, su familia, Sandra, la mamá, a decirnos: David quiere correr por Colombia. Ya después inicia todas las charlas con el equipo, con Nico Terol, que es el director deportivo, y efectivamente David inicia su proceso bajo licencia colombiana dentro de estos campeonatos, entendiendo que tenía pasaporte colombiano, que tenía nacionalidad colombiana y que pues tiene una gran afinidad pues con todo lo que sucede acá con su familia y todo lo que puede traer ese arraigo familiar que él tanto deseaba. Claro. Presidente, la pregunta del millón es si ese arraigo se fue dando, si este chico que a los 11 años, como usted bien lo cuenta, es decir, logra ser campeón de España, luego campeón de Europa, campeón de rookies y ahora es campeón del mundo, y además con la ambición y la cercanía con Colombia, ¿por qué el ministerio, por qué el gobierno no le ayudó? Ha sido un tema bastante difícil para nosotros. Con ellos hemos tratado de explicarles bastante. Realmente, y debo decirlo, ellos nunca llegaron a pedir dinero, cómo los iban a apoyar. Sin embargo, dentro de cómo se venían manejando las políticas del Ministerio del Deporte, existía un programa para los pilotos o los deportistas de deportes no convencionales, específicamente deportes a motor, del que no somos fútbol, que no somos deportes olímpicos, que se llama Imagen Colombia. En ese programa pues se postulan deportistas que realmente no son de ese tipo de deportes y generan una buena imagen del país en el exterior. La Federación Colombiana de Motociclismo lo ha postulado, llevamos 2 años desde el 2023, siempre incluyéndolo dentro de los proyectos, pero por X o Y motivo no se ha logrado, pero siempre se han incluido dentro de esas iniciativas. En el 2023 hubo una situación que evitó que se pudiera tener, no solo para él, sino para otros deportistas, y hace parte de esa situación que se ha expuesto estos días. Y es que, claro, nosotros
el Ministerio del Deporte cambia el modelo, ya no es un contrato específico, no sé si se vuelva complejo explicarlo. Hay 2 contratos para la federación. Uno, un aporte que nos da el ministerio para la operación y desarrollo de campeonatos nacionales. Y otro contrato que siempre se hacía para Imagen Colombia. Entonces ellos determinaban de un listado de deportistas que nosotros postulábamos, nos decían, mire, para 10 deportistas que ustedes postulan, vamos a darles apoyo a 5 y vamos a destinar 250 millones para esos 5. Así funcionaba normalmente. En el 2023 el Ministerio del Deporte se demora bastante en aprobar el presupuesto de operación de la federación. Realmente logramos firmar casi que a finales de agosto del 2023 un presupuesto que nos asignan un buen apoyo de 500 millones de pesos para operar todo el año, pero si ustedes miran la fecha en que nos estaban asignando los recursos, ya estábamos casi que empezando el final del año, y entre esa ejecución nos dicen, para Imagen Colombia este año no tenemos contrato independiente, debemos hacer una adición al que acabamos de firmar, pero para hacer esa adición ustedes tienen que ejecutar el 50% del contrato. Entonces, en términos de tiempo era imposible para nosotros hacer esa ejecución de ese 50% para lograr esa adición en el tiempo en el que se daba. Sí. Porque tenía que ser antes de que terminara el campeonato para estos pilotos en el exterior. Pero ¿ha sido más un tema de trámites o le ha faltado voluntad política al gobierno para apoyar a David Alonso? Pues en el 2023 pudo decir que es de trámites, en el 2024 realmente nos dejaron en silencio. En el 2024 volvimos a presentar la iniciativa, le explicamos a David Alonso por qué no había salido en el 2023, la familia lo entiende. 2024, en el 2023 en diciembre el ministerio nos pide presenten su proyecto para todo el 2024. Presentamos el proyecto de operación de la federación y presentamos la iniciativa de apoyo para los pilotos en el exterior y volvemos a presentar el 27 de diciembre, le presentamos al ministerio toda la proyección de los pilotos en el exterior. ¿Y los dejaron en visto? Nos dejaron en visto. Llevamos todo el año buscando una respuesta, les hemos escrito, y hasta ayer que salió publicado en el periódico El Tiempo nos enteramos que es que no hay recursos para eso, pero nunca nos contestaron eso. Hasta la semana anterior veníamos insistiendo al ministerio, miren, este muchacho va a quedar campeón del mundo, por favor, ¿cómo va Imagen Colombia? Y nunca obtuvimos una respuesta. Lo insólito, presidente, y estas palabras son mías, no son de la Federación de Motociclismo, es que les comunican que no hay recursos o hacen público el tema de que no hay recursos, y hay una cantidad de partidas que en el 2023 y en desarrollo de 2024 ni se ejecutaron ni se han ejecutado. Es decir, es lo más preocupante. Le hago una pregunta puntual de la Dirección de Posicionamiento del Ministerio del Deporte, el señor Guillermo Montaño. ¿Qué respuesta han tenido ustedes? No, sencillamente la última comunicación que fue hace como 20 días, que insistí bastante por vía telefónica, es que no tenía la información, que le diera una media hora, que ya me regresaba la llamada a ver qué había pasado con eso, y hasta hoy no he recibido ninguna comunicación. Ha sido bastante difícil, y con temas adicionales, y es que en junio 5, cuando vuelve y gana otra carrera David Alonso, lo publica el Ministerio del Deporte diciendo que es un piloto del programa Imagen Colombia de Colombia Tierra Atletas. Pero aparte de todo. No, presidente, eso sí no tiene presentación. En sus redes. O sea, se aprovechan de la imagen de David Alonso sin patrocinar, sin darle el dinero a David Alonso. Sí, y eso nos pone a nosotros como federación como en jaque, porque la familia de David dice, ¿será que a ustedes ya les dieron el dinero? Claro. Llamaron a David, lo entrevistó el Ministerio del Deporte, hay un en vivo que está publicado en las redes del Ministerio diciendo que es un piloto de Imagen Colombia, y nosotros no tenemos respuesta todavía y no sabemos si es piloto de Imagen Colombia, hasta ayer que nos enteramos que no hay presupuesto. Entonces estamos en ese dilema. La verdad, pues uno como federación no quiere entrar en choque nunca con el ministerio, porque realmente pues dependemos bastante del ministerio, pero en esta situación ya nos sobrepasa, porque salen muchas versiones, y salen a decir que la federación nunca solicitó. Nosotros llevamos presentando la iniciativa todo el tiempo, la estimación,
diciendo cuál era el objetivo, analizamos un proyecto con David, con su director de equipo, qué querían este año. Teníamos un proyecto en el 2023 donde no se apuntaba a ser campeón, sino a estar entre los 5, y realmente el recurso que se estaba solicitando no cambia la vida de David Alonso, porque participar en una temporada de MotoGP se habla en millones de euros, pero era un aporte que no sintiera algo, porque bajo esa vocación del contrato de Imagen Colombia, que es pilotos que muestran una imagen positiva del país en el exterior, lo cumplía a cabalidad David Alonso, y eso algo le generaba de incentivo de sentir algo de retribución del país, pero no lo hemos logrado. Sí. Señor Ramírez, después del triunfo de ayer, de la confirmación del título de David Alonso, ¿le han hecho algún tipo de ojitos? ¿Le han comunicado algo desde desde el Ministerio del Deporte, o el silencio continúa? No, el silencio continúa. Yo no he tenido comunicación. Ayer desde el Comité Olímpico me llamaron a decirme lo que estaba sucediendo. Nosotros estamos en una carrera por allá, en una apartada del Casanare, y me llaman a decirme que estaban publicando esto. Y me entero, pero no, hasta el momento no sabemos nada. Es insólito. Presidente, mire, tengo fotografías del año diciembre de 2023. Vino David Alonso, mucho más chico, es decir, de 17 años, sí, a Colombia. Lo recibió, no sé si es su despacho, el de la ministra Astrid Rodríguez, en ese entonces, ministra del Deporte. Y hay un par de fotografías de la entonces ministra. Incluso vino Nico Terol. Nico Terol es el manager, fue piloto de Moto2. Sí. Y mejor dicho, hay espacio para las fotos, para el champú, pero no para apoyar y de verdad hacer gestión. Eso lo que quiere decir es, sí hubo solicitud de ayuda. Y hubo presencia física. 2 veces David Alonso vino a presentar su... Digo, como ahora el gobierno está echando el cuento de que nunca solicitó formalmente la ayuda, me parece que es una aclaración importante. Doctor Ramírez, gracias. Le deseo mucha suerte a usted y a la gente del motociclismo, ahora con el impulso de David Alonso. Muchas gracias, Néstor. Chao, muy amable. 6 de la mañana, 59 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Y lo colgaron en la web, sacaron pecho diciendo David Alonso es colombiana. Le hicieron un vivo en sus redes. Se entrevistó con todo el mundo y ahora esto está pasando. Pero no lo apoyaron económicamente. Y ahora desconocen que es colombiano, Néstor, que pidió ayuda a Colombia. El 2 de junio de este año, el Ministerio del Deporte publica en su cuenta de X el siguiente mensaje: victoria para Colombia en Moto3. El Gran Premio de Italia se deslumbró con la destreza y velocidad del piloto David Alonso, quien hace parte de Imagen Colombia del Ministerio del Deporte. Y se llevó su 5ª carrera de la temporada. O sea, sacan provecho de su hace imagen, parte de Imagen Colombia, no le han dado un peso. Sin haberle dado un peso. Qué descaro. Sospecho que esto les debe, María Consuelo, cambiar un poquito la vida, ¿no? Porque en las redes sociales, usted hace un poquito de antropología, encuentran fácilmente quién sí y quién no. Huella. Quedan 4 carreras de la temporada. Están a tiempo todavía de intentar acompañar o respaldar a un... ¿Sabe qué me preocupa? Si esto hacen con el leño verde,